Buenos días. La siguiente presentación está a cargo del doctor Ricardo Fujita. Él es jefe de la Oficina Universitaria de Investigación, director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. El nombre de su charla es Factores genéticos del hospedero humano en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas en el Perú. Y el doctor Fujita es bachiller de Biología Genética en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho su maestría y doctorado en genética molecular de la Universidad de Strasbourg en Francia. Su postdoctorado e investigador junior en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Cuenta con más de 80 artículos en genética humana que incluyen enfermedades raras y crónicas, composición genética y reconstrucción histórica de los peruanos, inmunogenómica y farmacogenómica, cáncer. Es miembro del Human Genome Organization en la Academia de Ciencias y de la Academia de Ciencias. Ha participado en diversos proyectos del Centro de Genética y Biología Molecular, que incluyen identificación de genes y diagnóstico molecular de enfermedades raras, inmunogenética y farmacogenética, en reacción adversa y vigilancia farmacológica, análisis genómico, expresión y epigenómica de cáncer esporádico y hereditario, biopsia líquida para PCR digital. En colaboración con el NIH y la Universidad de Minas Gerais, la Universidad de Michigan y la Universidad de Strasbourg y la Universidad de Lisboa, cuenta con numerosos trabajos financiados por National Geographic, FinCET y Fondesit, la Comunidad Europea y Consejo Científico del Reino Unido. Le damos la bienvenida al doctor. Gracias. Bueno, la verdad que todas esas cosas que has dicho son los logros de las personas que trabajan conmigo y yo salgo en la foto. Esa es la ventaja de ser viejo. Bueno, ¿algunos de ustedes reconocen a esta dama? ¿No? Es la reina roja de Alicia en el espejo. ¿No? Vamos a hablar de eso porque eso tiene relación directa con nuestro trabajo, con lo que voy a presentar ahora. Lo de ahora va a ser una discusión, una serie de ideas. Al comienzo vamos a refrescar un poco la biología básica, que alguno de nosotros puede haber olvidado. Vamos a hablar de evolución, vamos a hablar acerca de los diferentes aspectos de el hospedero y el parásito, y también vamos a discutir un poco acerca de las particularidades que tienen los peruanos y algunos trabajos que se han hecho en el perfecto. Tengo 45 minutos. 40, entonces vamos a correr un poquito. 39. Bueno, estos son cosas que ustedes ya conocen. El 20% de la mortalidad en el mundo es causado por enfermedades infecciosas de diferente tipo, ¿no? De las cuales ustedes ven porcentajes altos en lo que son diferentes aspectos del organismo, respiratorias, gastrointestinales, etc. Hasta ahora se han detectado, probablemente me equivoco, me pueden corregir, pero alrededor de 400 organismos patógenos que causan la mayor parte de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero aparte de eso, hay muchas especies que viven fuera de otras especies que viven dentro de nuestro organismo, de los cuales nosotros podemos vivir sin tener problemas. Pero en algunos casos, un individuo de esta especie puede volverse patógeno en un momento dado, ¿no? Y puede causar una enfermedad. Siguiente. Bueno, simplemente para recordar los 4 aspectos más importantes causantes que son responsables de la evolución, ¿no? Están las mutaciones, los cambios en material genético, que es heredado a las siguientes generaciones, el desplazamiento geográfico de grupos, los cuales llevan
a nuevas colonizaciones por medio de la migración, también la presión en algunos casos de la selección natural y por otro lado lo contrario a la selección natural es lo llamada deriva genética, ¿no? Que es el aumento de alguna población no por selección natural sino por puro azar. Siguiente. Simplemente para mostrar diferentes tipos de mutación. Eso, ¿no? Hay deleciones y repeticiones, pero que incluyen a veces algunas letras de los nucleótidos, pero en algunos casos son genes completos que se duplican o a veces desaparecen, ¿no? La sorpresa del genoma humano, una de las sorpresas, es que hay gente que son homocigotas para deleciones de algunos genes y siguen viviendo una vida normal. Y eso se da, ahora se sabe que hay muchos genes que son redundantes, ¿no? Muchos genes que pueden suplir en grupo la deficiencia de uno solo. Hay familias de genes, ¿no?, que pueden suplir ese problema. Simplemente para, hablando de mutaciones, esto es el ranking de el grupo de proteínas que tiene mayor tasa de mutación en el ser humano, ¿no? Ustedes ven varias familias y dentro de este ranking vemos, por ejemplo, genes que tienen que ver con el sistema inmune. Y esto es importante porque los genes del sistema inmune tienen que haber variabilidad para poder estar preparados para algún cambio en los patógenos. Simplemente para mostrarle, hablando de mutaciones, la cantidad de polimorfismos que hay de HLA, ¿no? Son algunos tipos de acá, probablemente no son todos, se siguen descubriendo nuevos, y como vamos a ver más adelante, probablemente en los sudamericanos todavía falta descubrir algunas nuevas variantes. Entonces hemos hablado de mutación, la selección natural, acuérdense que es una presión que pone a las especies, ¿no? Y aquel que está mejor preparado en cierto momento tiene mayores chances de multiplicar y pasar sus genes a la próxima generación, ¿no? Esto también se ha dado en cuestiones de inmunidad. Por ejemplo, la talasemia, la capacidad de poder resistir a la malaria debido a una mutación en los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, en la globina alfa o la globina beta, ¿no? Y vamos a ver más adelante, hay varios casos de ese tipo. El tercer elemento importante para la evolución es la llamada deriva génica, ¿no? En lo cual un grupo de individuos, idealmente acá vemos un grupo donde está 50% de A minúscula y A mayúscula, y cuando se abre diferentes, esto puede ser migración, puede ser catástrofe, etcétera, vemos que las cantidades que se obtienen de las poblaciones que se parten no necesariamente son 50%, sino las proporciones son distintas, ¿no? Acá hay mucho más A mayúsculas, acá hay mucho más A minúsculas, y los descendientes de estos grupos, por supuesto, van a seguir esa tendencia con esa nueva proporción de genes. Entonces, hay selección natural que va a seleccionar algunos genes, pero también está la deriva génica, que es un proceso totalmente aleatorio. Y hablando de migración y también de procesos de selección natural y de procesos de deriva génica, tenemos la migración, y el mejor ejemplo que yo les puedo dar es la migración humana. Nos salimos de África hace entre 60.000 y 70.000 años, y en cada recorrido que hacíamos, la población, algunos fueron migrando, pero esa población iba disminuyendo. Es lo que ocurre en diferentes puntos de la geografía. Va a haber los cuellos de botella.
la disminución del grupo poblacional y de su variabilidad genética. ¿Ok? Entonces, el grupo que ha avanzado más, que ha tenido mayor desplazamiento dentro de los seres humanos, es aquel que hizo el camino hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, si ustedes ven la variabilidad de las personas de África modernas, los de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, se van a dar cuenta que los sudamericanos tenemos una variabilidad genética mucho más pobre, porque históricamente hemos sufrido procesos de cuellos de botella, ¿no? Y en cada eh, caminata, bueno, el hombre no dijo yo quiero ir a Sudamérica, yo quiero Europa, simplemente iba detrás de comida, ¿no? Y en ese buscar alimento comían otros animales, comían otras plantas. En algunos casos nuestros tatarabuelos ancestrales se intoxicaron y murieron, y nuestros abuelos ancestrales comieron lo mismo, pero pudieron sobrevivir. Y ahora tenemos la capacidad de poder metabolizar o no metabolizar ciertos productos debido a que hemos heredado esos genes de nuestros tatarabuelos. Lo mismo, se vieron confrontados a diferentes tipos de patógenos, algunos murieron, otros no, y poco a poco la variación genética se ha ido modelando de acuerdo a lo que se encontraba en los diferentes aspectos de la migración. Los productos de la evolución son también 4, ¿no? El valor adaptativo, en algunos casos, probablemente el más interesante hoy día, vamos a hablar de la coevolución, o sea, dos especies que están evolucionando juntas, ¿no? La cooperación, y aquel que no se adapta, no, eh, no hay una evolución conjunta con la otra especie con la cual depende, va a llevar a la extinción. Simplemente para recordar, nuestro viaje desde África hasta acá ha tenido muchos cambios, no solamente geográficos, sino también incluso culturales, ¿no? Antes éramos, la mayor parte de nosotros éramos cazadores recolectores, después nuestros tatarabuelos fueron agricultores y después ya vivimos en ciudades. Ese cambio de ser itinerantes a vivir en un solo lado ya nos da diferentes tipos de ambiente. Para comenzar, al estar en un solo lado, algunos patógenos se especializan a vivir con nosotros, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en todos los lugares del mundo, pulgas, hay piojos, porque en todos los lugares del mundo el homo sapiens llegó a esas especies. Por supuesto, también acompañado por perros y ahora gatos, ¿no? Entonces, algunos tipos de enfermedades infecciosas eran más fáciles de diseminarse. Antes no habían tantas epidemias, si éramos, si éramos cazadores recolectores, como si hubieran cuando estamos viviendo en un solo lado, si somos sedentarios. Hay muchas cosas. También otra cosa interesante es el hecho de entrar a nuevos territorios también nos deja vulnerables para nuevos virus, nuevas bacterias que encontramos en esos territorios que no estábamos preparados. Es como mucha gente que se mete a la selva virgen, al Amazonas o en África, empieza a pescar virus, bacterias que antes no conocía y posiblemente en algunos casos puede ser patógeno y lo puede llevar a su lugar de origen creando la, una epidemia. Bueno, otro concepto que quiero también enfatizar es que los grupos humanos, mientras más variedad tienen, están mejor preparados para los cambios del medio ambiente, incluyendo las enfermedades. ¿Okay? Si viene un virus y nos ataca a nosotros,
A algunos le va a dar dolor de cabeza, a otros le va a dar una enfermedad que los lleva a la cama y probablemente a algunos de nosotros nos va a matar, ¿no? Pero felizmente somos variados a nivel inmunológico de tal manera que esta plaga que ha venido va solamente a atacar a algunos, pero otros van a estar preparados, ¿no? Y esto es para, hay gente que tolera o no tolera fármacos, gente que tolera contaminación, la luz solar, etcétera, otras que no. Hay patógenos, cuando da la gripe en los laboratorios, hay gente que se enferma y hay gente que no se enferma. Eso lo conocen ustedes, o en cualquier grupo humano, ¿no? Y eso es necesario eh, para la preservación de una especie, ¿no? Otra cosa que también es importante tener como concepto es lo que le llaman el trade-off. Toda adaptación trae un precio. El hecho de que nosotros seamos seres erguidos nos da problemas de rodilla cuando tengamos 40, 50, 60 años, problemas de espalda, ¿no? De pie, etcétera, etcétera. La mujer no puede dar a luz como dan algunos animales que son cuadrúpedos, tiene otros problemas, pero nos da una ventaja de haber sido bípedos, nos ha permitido desplazarnos más lejos. Igual, todas las cosas que tienen que ver con adaptación a patógenos también, en algunos casos es bueno y en algunos casos es malo, dependiendo cuándo pase, ¿no? Por ejemplo, si uno es homocigoto para alfa-talasemia, va a tener problemas de respiración. O si es heterocigoto, va a la altura, también tiene problemas de respiración. Pero si viene la malaria, esa persona va a estar mejor protegida que el resto, ¿no? Esa es más o menos la idea de diferentes enfermedades que se encuentran en alta proporción en algunos grupos humanos, que probablemente son producto de una historia natural de cientos de generaciones atrás, ¿no? O sea, básicamente cada uno de nosotros somos una bolsa de genes de, que se han seleccionado, ¿no? De nuestros ancestros, ¿no? Eh, Tienen, por ejemplo, hablando de sistema de inmunocompatibilidad, ¿no? Algunas variaciones que tienen que ver con que probablemente protegen de algunos patógenos, pero a la vez nos predisponen para ciertas enfermedades. Vamos a hablar entonces acerca de la coevolución, ¿no? Para la coevolución, estamos hablando de dos o más especies distintas. En este caso vamos a hablar de el hospedero y el patógeno, ¿no? La hipótesis de la reina roja que le decía es que las especies que quieren sobrevivir un ataque de algún patógeno necesitan modificar su sistema inmune, cambiar un aminoácido, un receptor, cambiar, deletar algunos genes, etcétera. Y el parásito, para poder sobrevivir en el nuevo ambiente que le da esa mutación creada para combatirlo, también se adapta. Ustedes han escuchado de personas que son inmunes al VIH, ¿no? Porque el CCR5 es una molécula que permite que el virus del VIH entre en la mayor parte de personas. Pero hay personas que tienen mutaciones, el delta F32 me parece, que hace que el virus de VIH no pueda meter la llave dentro de la cerradura de las células T, CD4, ¿no? Entonces, eso se ve, por ejemplo, actualmente en los países nórdicos, la proporción de personas que son inmunes a VIH es más del 1%, porque son homocigotas para esta de lesión. Pero hace 1000 años, 2000 años no había
no había VIH. Probablemente era otro virus u otro patógeno que ha producido esta selección que haga que esta proporción sea tan alta en los países nórdicos. Probablemente tiene que ver con la plaga, ¿no? De los años 1000, 1200, 1500. La reina roja, con Alicia, llega un momento a un sitio de su país donde ella se da cuenta que empieza a caminar y luego empieza a correr, pero sigue siempre debajo del árbol, no se mueve, están en el mismo sitio. Y este concepto es el concepto de la coevolución. El patógeno crea una nueva arma y el hospedero otra nueva arma, y así. Para poder sobrevivir, ambos tienen que ir evolucionando. Esto se da no solamente en parásitos hospederos, se da en cualquier cosa donde haya dos partners que están aparentemente en competición, pero a la vez se necesitan para poder poder sobrevivir. ¿No? Ya lo dijo Darwin, la especie que se adapta no es aquel que es más fuerte, aquel que es más inteligente, sino aquel que es capaz de poder responder a los cambios. Es por eso que es importante que los grupos en una especie, mientras más variedad, hay mayor chance de poder sobrevivir, en este caso, a problemas eh, eh, infecciosos, ¿no? Es mismo, pero ya a nivel molecular, el patógeno va cambiando su arma para entrar al hospedero, y el hospedero también va cambiando, en este ejemplo es el HLA, va cambiando va mutando. Bueno, ahora vamos a ver por qué es interesante Perú. Perú es el centro de lo que se llama en historia los Andes centrales, incluye también la costa, por ejemplo, la costa del Pacífico, Caral, ¿no? Chanquillo, etcétera, etcétera, los Andes centrales. Y este es, a través de los años, la parte más densa de Sudamérica es justamente la costa y los Andes peruanos. ¿Okay? Lo que les quiero decir es que por alguna razón los países andinos, acuérdense que formó el Tahuantinsuyo, pero el Tahuantinsuyo solamente duró 150 años, pero tenemos 6.000 años de historia, desde la época de Chavín, Tiahuanaco más atrás, llegando a Caral, Chanquillo, Chupacigarro, etcétera, etcétera. Todo esta área ha estado en constante movimiento, ha habido mucha gente que se ha... Dentro de Sudamérica, esta es la zona más densa. Cuando hecatombe como la hubo, cuando llegaron los españoles en 1532, para 1632 eran 9 de 10 personas. O sea, en Perú había, en el Tahuantinsuyo había entre 6 a 20 millones de personas. En 1632 había 700.000 personas. No existe una palabra, porque cuando habla de diezmar o decimar, se habla de matar 1 de 10. No existe una palabra que te diga mato 9 de 10. Y eso es lo que pasó en la colonia. Murieron, por supuesto, de la conquista, todo el problema social, la agricultura pero muchos de ellos, y quizás la mayoría, murió por cuestiones eh, eh, inmunológicas, ¿no? Porque no estábamos preparados para los patógenos que vinieron de Europa, incluyendo eh, sarampión, viruela. Huayna Cápac murió de viruela de 30 años antes que lleguen los españoles. O sea, el virus fue más rápido para llegar a lo que ahora es Perú, ¿no? Entonces, esto también, vean el mapa, y ahora la pregunta es, ¿dónde hay mayor
población con ancestralidad originaria de Sudamérica, en todo Sudamérica. No es una sorpresa que sea Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Ok? La mayor parte de nosotros, ya lo voy a mostrar más adelante, tenemos una ancestralidad originaria bastante fuerte, ¿no? Es lo que les decía. Nosotros, el Tahuantinsuyo ocupaba solamente un noveno de Sudamérica, pero ocupaba 2/3 de la población. O sea, toda la población concentrada de Sudamérica, 2/3 estaba en el Tahuantinsuyo. Luego vinieron el otro grupo de genes que también tenemos, vinieron del viejo mundo, ¿no? De Europa, de África y de Asia. ¿Okay? Trajeron sus propios componentes inmunológicos, o sea, sus genes de inmunidad adquirida, de inmunidad innata, que probablemente eran muy diferentes o eran diferentes a lo que ya tenía en Sudamérica. Este es simplemente para el avance de la tecnología de secuenciación, en este caso, para decirles que ha habido un gran avance en los últimos 30, 40, 35. En el año 88 se habían descubierto por análisis dos genes. A la actual, casi alrededor de 5.000 genes están asociados con enfermedades, ¿no? Y 15% de ellos tienen que ver con inmunológico. Bueno, esto también quiero discutir. Dentro del genoma humano se hicieron africanos, asiáticos, esto, Oceanía, pero cuando nos tocó a nosotros, nos pusieron hispanos. Ricardo Fujita es hispano, ¿no? Jefferson Farfán, Claudio Pizarro es hispano, o sea, genéticamente ustedes ven que somos igualitos. Entonces, hispano es la peor definición en genética. Lo que esto lleva a las poblaciones sudamericanas, en particular americanas nativas en general, mestizas, estén mal representadas en estos estudios, no sino de cualquier estudio que se haga. ¿Okay? O sea, tenemos una deuda de nuestras poblaciones. Este es simplemente para mostrarles con, a nivel molecular que el que no tiene inga tiene mandinga, ¿no? Cada una de estas líneas es una persona. Tiene rojo, es originario de Perú. Tiene verde morado, es el componente genético europeo. Tiene amarillo, un poco racista, y lo han puesto amarillo, es asiático, que soy yo, mitad amarillo, mitad rojo probablemente, ¿no? Y rosado es afro-peruano, ¿no? Acá vemos Europa, Medio Oriente es muy parecido, Asia, África, digamos puros, pero cuando lo vemos en los peruanos vemos la ancestralidad. Eso lo hacemos solamente con 40 indels. ¿Cuál es el resultado? Que si metemos a todos los peruanos en una licuadora, tenemos 68% de ancestría nativa, que es la que no está muy bien estudiada. ¿Okay? Igual hemos hecho el mismo trabajo ya con el grupo de la National Geographic, ya no usando 40 indels, sino 130.000, 250.000 SNPs, ¿no? Y el resultado es el mismo. Tenemos una ancestría, en este caso es amarillo, medio verdoso, ancestría nativa bastante fuerte. Otra cosa que es interesante es que la mayor parte de personas que no tenemos ancestro africano puro, tenemos un componente neandertal y otro componente de un hominio que solamente se le conocía hasta hace poco por un pedacito de
de este dedo de acá, de este huesito, que se llama denisovano. Cuando hacen el análisis de ADN en Neandertal, denisovano y Homo sapiens, ven que hay algunas diferencias, 1 o 1.5%. Pero todos los que no somos africanos tenemos entre 0.5 a 4% de Neandertal y denisovano. ¿Qué quiere decir? Que nuestros tatarabuelitos fueron bien traviesos, ¿no? Tuvieron su choque y fuga con las tatarabuelas Neandertal y denisovano. Bueno, ellos se divirtieron. Pero lo bueno de a los miles de años, varias generaciones, cientos de generaciones, se dieron cuenta que hay algunos genes que hemos heredado de los denisovanos y los Neandertal que nos dan una mejor capacidad de poder afrontar a ciertos patógenos. ¿Ok? Bueno, y también es el caso de genes que tienen que ver con predisposición a soportar la altura, como es el caso de los tibetanos, que tienen un bloque de denisovano, que justamente está el gen EPAS que les permite vivir en altura. Bueno, simplemente para pasar rápido, acá está nuestro amigo Pepe Espinosa con la doctora Taipe, ¿no? Ha habido varios trabajos que se han hecho acá en Perú, no voy a mostrar todos, simplemente quiero pasar bastante rápido. Este es otro trabajo también hecho en el INS, donde la idea es ver la distribución de los diferentes variantes de genes que tienen que ver con inmunidad y cómo están representados y si puede explicar algo de nuestra de algunas enfermedades a las cuales somos o no somos propensos, ¿no? Este es otro algo reciente hecho por una peruana, no sé si conocen a Alejandra Obregón, trabajó en Amberes y ahora está en Arkansas, ¿no? Que es la nueva tendencia que está viendo ahora de analizar los microbiomas, ¿no? Me parece que va a haber una charla también sobre microbiomas, ¿no? La idea es ver el componente de los microbiomas y estamos pensando con ella y otros grupos trabajar, por ejemplo, en el cáncer gástrico de Perú. Nosotros vamos a ver la parte genética, epigenética, con estos colegas que ellos verían la parte microbiológica para ver si algún componente de estos puede explicar. Porque cuando ustedes hacen el mapa de los cánceres en Sudamérica, cuando ven el cáncer gástrico, dibuja al Tahuantinsuyo. O sea, hay algo, puede ser genético, puede ser epigenético, o puede ser microbiológico, no lo sabemos, ¿no? Pero hay una incidencia muy alta en nuestra población. Bueno, este es otro tipo de estudio, esta es una lectina. Las lectinas son antenas que detectan algo que no es humano, en este caso patógenos muchas veces, ¿no? Y que tienen que ver con diferentes sistemas para poder destruir y preparar al cuerpo a la defensa antibacteriana que presentan N-acetil glucosamida o la manosa en sí. Cuando uno tiene deficiencia de este MBL, ¿no? Es más propenso para ciertas enfermedades, pero a la vez tiene defensas para otras enfermedades. O sea, este es algo general. En todos los sistemas de defensa, un mismo alelo hace que uno sea más, está mejor preparado para ciertas enfermedades, pero por otro lado hace que sea más susceptible para otro grupo de enfermedades, ¿no? Es como el CCR5. El CCR5 probablemente mutado está defendiendo el VIH, pero probablemente esa persona puede ser más susceptible a otro tipo de enfermedad, infección viral. Bueno, estos son los diferentes variedades. Lo que quiero llamar la atención acá son mutaciones que hacen que lo que es normal
vaya a ser llamado después D, B o C, que son mutantes que no funcionan, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, estas A son normales, pero con esta B, mayor difusión, que es la que llegó hasta Sudamérica, tiene una amplia distribución. Y nosotros hemos hecho un trabajo donde este MBL tiene una, una frecuencia en el viejo mundo entre 2 al 15%, 2-10% más o menos. Cuando hemos hecho el estudio, hemos visto que en las poblaciones del lago Titicaca, el MBL deficiente llega hasta 80%. Hay personas que son homocigotas para esta deficiencia, ¿no? Y no tienen problemas aparentemente de alguna enfermedad en sus, en sus, en sus ambientes. Entonces, resumiendo, es por qué en Sudamérica hemos hecho este trabajo en Perú, en Ecuador y en parte de Bolivia, y vemos que ese MBL deficiente puede llegar, como les dije, hasta 80%, normalmente es 40, 30% en Perú, y en Europa y el viejo mundo está entre 5 al 10%. Puede ser deriva génica, o sea, una cuestión al azar, o puede ser también que haya algo, los patógenos de Sudamérica hayan podido modelar esa frecuencia en nuestra población. Todavía, este fue del año 2013, se sigue la controversia, no hay gente que ha dicho, no, ese trabajo no vale para nada, y en realidad lo que pasa es que no funcione MBL es una cuestión puramente neutra, no tiene ninguna incidencia. Pero hasta ahora, este es del año 2006, pero hasta ahora eh, nuestro paper tiene 5 veces mayor citaciones que el paper de ellos. Pero no, a lo que voy es que ellos tienen todavía, MBL todavía está siendo buscado como un componente de la inmunidad innata, sobre todo en momentos donde la inmunidad adquirida todavía no está funcionando, sea en los infantes o sea, por ejemplo, en las personas que tienen inmunodeficiencia por diferentes aspectos, ¿no? Sea SIDA, sea por trasplantes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos explorando otras cosas también. Este es un trabajo que estamos haciendo también con personas que no responden o que no tienen adherencia a los tratamientos primarios con tuberculosis, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de genes que tienen que ver con inmunidad. La inmunidad para detectar el micobacterium, pero la inmunidad también para procesos inflamatorios, porque nuestro trabajo está asociado sobre todo a injuria hepática, ¿no? Que es un grupo de reacciones adversas que es bastante interesante. Bueno, nuestros resultados preliminares, tenemos genes de farmacogenética, pero también hay genes que tienen que ver con la inmunidad, ¿no? Que no han sido reportados. Lo que me lleva de nuevo a decir que las poblaciones sudamericanas están mal estudiadas y tenemos toda una tarea de poder identificar las diferentes variantes en nuestras poblaciones. Bueno, este es un posible trabajo que está saliendo, también acá está la doctora Dionisia Gamboa y Elisa Villasís, que es de acá también, ¿no? Que tiene que ver con otro receptor, ¿no? El CR1, que también está siendo estudiado por su capacidad de infectar, perdón, de dejarse infectar por, ¿no? Es un trabajo hecho por poblaciones de todo el mundo, donde participando con poblaciones de Iquitos, de Andoas, ¿no? Y de diferentes partes de la y de Lima también, creo que la doctora Gamboa. Bueno, sí.
las primeras causas de muerte a cualquier edad, recién nacidos, al primer año, etcétera, siempre son enfermedades, ¿no? Entonces tenemos, de nuevo, insisto, la tarea de poder identificar esos marcadores que nos hagan más o menos susceptibles a estas enfermedades infecciosas y sobre todo con la promesa que viene con lo que el presidente Obama corrigió de lo que se llamaba a la medicina de precisión, ¿no? Conociendo el componente genético del hospedero, del parásito o del patógeno, es posible diseñar estrategias, cantidad, qué medicamento, cuánto de medicamento le debo dar, porque hay el componente farmacogenético también, para poder hacer ese tipo de estudios, ¿no? Y yo creo que el mensaje que quiero dejar realmente es que viendo los seres humanos no somos iguales todos. Vivimos en un país donde ha habido pocos estudios en la parte genética, ¿no? La parte de inmunogenética yo creo que es algo que deberíamos profundizar bastante, no probablemente para nosotros, pero para nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener alternativas de cura que todavía nosotros venimos copiando de otros sitios donde tienen un bagaje genético distinto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su charla. Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien desea hacer. El comportamiento humano puede seleccionar genes y se puede transmitir a las generaciones. Sí, justamente ahí estaba en uno de los de las listas de la variación genética, tiene que ver con comportamiento. Dentro de una población necesitamos de los chupados y necesitamos de los aventados. Los aventados nos han permitido hacer las migraciones, son los que iban a buscar nuevas cosas, y los chupados son los que se quedaban, ¿no? Entonces, dentro de la población se necesitaban las dos partes. Porque si todos hubieran sido aventados, todos hubieran muerto comidos por los leones, por los dientes de sable, creo que en un momento dado eran contemporáneos. Culturales, claro que sí, claro que sí. O sea, el hecho del tipo de comida, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Eso va a determinar. Una de las cosas que dice que podría agravar el mapa del Tahuantinsuyo y el cáncer gástrico puede ser el uso, por ejemplo, de ají y todos los tipos de ají que hay, ¿no? Cómo se preparan los alimentos en diferentes sitios de las zonas rurales también tiene que incidir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y sobre todo cuestiones de higiene, ¿no? que son muy importantes. Eso no tiene nada que ver con la genética, pero es más bien la genética, ¿no? Las enseñanzas. Entrega este presente como muestra de agradecimiento por su charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros.